Buenas tardes a todos. Dios me pone ni homo. Nutrusong petsku es yendeong ye picnic. Sham ishada mit ya shamger ya Nancy pick café homa pick café te. Waans die namjai de comprada schon. Pues gracias a Nancy que nos recibe, ¿no? en el café, gracias al colectivo Mije, a TAC, que hace todo esto posible, y pues a todos mis compañeros. En especial quisiera felicitar a Phil porque pues si lo ven pues es un trabajo muy bonito, empezando por la ilustración pero continuando con toda la maquetación, el diseño, ya él ahorita nos podrá decir si como detalles, ¿no? Más específicos. Nosotros en el marco de la editorial Nanoki, que les contamos, Nanoki quiere decir nuestros libros, ¿no? Utilizando, yendo un poco al logograma en epiolmeca, que significaba nupu, ¿no? Na, sangre, y que de ahí viene el n, bueno, en la variante aquí yo creo que también, y noki, que entiendo que todavía algunas variantes lo utilizan, ¿no? Para decir nek o neki, no sé. En ese marco, pues, se han hecho 2 libros. El primero ya se presentó, algunos de ustedes lo conocerán, el Atlas de la Conquista de la región Mije, y el segundo que también ya está, pero que hemos tenido algunos problemas de encuadernación del profe Anastasio, que esperemos presentarlo muy pronto. Y en ese marco se propuso desde el año pasado continuar una tradición preexistente de boletines, que por ahí andaba alguno, que parece que ya existen, pues por lo menos desde los 80s, ¿no? Y tal vez doña Sofi nos pueda compartir. La intención es crear un espacio de mijes para mijes, en donde tenga presencia la mayor cantidad de variantes, ¿no? Y pues en español también, ¿no? Sabemos que la usamos mucho y que muchos de nosotros no pueden escribir en nuestra lengua, pero intentando priorizar el IEOC o cualquiera de sus variantes. Nosotros como editorial le apostábamos mucho a lo profesional, en el sentido de que hay que hacer bien la chamba, ¿no? Escapar como de ciertas condescendencias. Entonces, seguramente que nos tardamos muchísimo, pero creemos que salió bien el trabajo. Va a tener muchos errores, pues, ¿no? Pero no van a ser por flojera o por querer sacarlo pronto. Dialogamos mucho, la edición se hizo entre todos, entre toda la gente del colectivo, en Mije liderado por Tona, pero con mucha ayuda de César, de Elena, en el caso de nuestra variante de mi mamá, de la maestra Delfina, de Marco y yo, y así le fuimos haciendo. Y en comunicación con los autores, para que finalmente ellos nos dieran su visto bueno y que pudiese salir. También hay una persona que le ha dado lecturas, se llama Lucía Valencia, que me ha auxiliado como en pruebas finas. Y bueno, algunas de las cosas que quisimos dejar ahí, que seguro se me irán varias, pero no hay traducción en el boletín. Si está en Mije, está en Mije, y si está en español, está en español. Lo discutimos, una de las ideas era que en los números subsecuentes fuera su traducción, como para incentivar la lectura. Al final quedamos que se subiera a una plataforma, entonces si una variante no les es muy cercana, pues pueden ir a la página, pero siempre haciendo el esfuerzo por entenderla, pues, ¿no? Otra cosa que utilizamos pues fue una tipografía llamada Mutsk, que es diseñada
que es diseñada por Manuel López Rocha específicamente para el Mije y que hace cosas muy chidas, aunque le faltan algunas. Pero que sí, todo lo que esté en Ayeoc, en este primer número, tiene su tipografía específica, salvo los títulos, porque tuvimos un problema con las cursivas. También está la numeración en Epiolmeca, el paginado, pensando pues en que nos afiliamos a la tradición de escritura, ¿de cuánto? ¿De 2000 años? Más o menos, ¿no? Que es el tiempo en que se escribe el Mije. Entonces, si se fijan, nos afiliamos por un lado a lo Epiolmeca, a lo Mije Zoque, y muy recientemente pues a la lucha pues, de Codrem y de Sevilem, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo mencionar? La distribución, pues la intención es que la prioridad sea el impreso aquí en la región. Entonces, si ustedes nos pueden ayudar a encontrar puntos de distribución, tanto para el boletín como para los libros, ¿no? Y ya hacia afuera, que mucha gente lo pide, pues que esté en línea, ¿no? Pero el impreso, pues que esté por acá. La invitación está abierta. Pásenle. La invitación para este primer número, y ahorita ya platicamos sobre los textos, fue invitación directa, pero pues la intención es que la convocatoria esté para quien quiera utilizar el espacio, ¿no? No hay como demasiado... Pedimos que de preferencia se escriba en Mije, en cualquiera de sus variantes, que sean textos cortos de 2 cuartillas, de 2, 3 cuartillas y en un lenguaje pues de divulgación, pero también que pudiésemos utilizarlo para creación artística. Este primer número, la variante que se usó pues fue el Ayeoc, el Mije Alto del Norte, y esperamos que cada número tenga otra variante. Ya tenemos la segunda, ¿no? Que va a ser Ayuc de San Pedro Cotepec. ¿Cómo dice eso, Cotepec? Texquip. Y en lo sucesivo, así, cada número que se utilice, esto en el formato, en la estructura, vamos, en el título, Nanok, Vinmaspo, Onek, Ayeoc, Hayutiunkets. Bueno, no utilizamos meses, sino temporadas. Ahorita sería Shosh Arts 2025, luego viene Shekopk, o ¿cómo? Shekopk y luego Podun. Y bueno, todo la licencia de producción entre pares se tradujo igual, los créditos, pero en cada texto cada autor utilizó el suyo, ¿no? Entonces puede que se encuentre una palabra escrita de 2 maneras distintas, es porque en una utilizamos la versión Ayeoc, por ejemplo nosotros decimos Teojoyum, y cuando vean que está el texto de Diana va a decir Tugyom, ¿no? Y así lo intentaremos hacer. Y bueno, le doy la palabra, bueno, nos acompañan César, que es el todólogo del Colmix, y Phil, que es el diseñador, pues, maquetador, ilustrador, y de verdad que ha hecho un trabajo extraordinario, un poquito lento, pero muy chido. Y bueno, le doy la palabra a Phil. Dios me geb ni de Gorkic, ni de Kaic, pues yo soy Filemón González, Phil González. Y sí, bueno, ya dijo la mayoría mi compañero, pues de lo que se trata y demás, pero bueno, en mi parte yo trabajé en el diseño editorial, las ilustraciones. Entonces, pues un poco hablar de eso. Ahorita el primer número, pues tiene este título, Ayokai Tun Chunkyets. ¿Sí? Bueno, es de la variante de Totón, entonces, pues la verdad igual no está muy bien dicho, no la entiendo muy bien, pero bueno, la idea era que fuera como el acontecer Mije, el acontecer, las penurias, las alegrías presentes. Era un poco como la idea de este número. Entonces, yendo hacia eso, pensaba yo, pues, ¿qué ilustro? ¿Qué pongo en la portada? Y pues, de tanto pensarle, fue por un comentario, bueno, yo le pedí
a Kenny Martínez, que es mi compañero, uno de los compañeros ahí de Colmex, que es encargado del área de documentación. Y le pregunté que él qué pondría, qué pensaría. Entonces me dijo, pues podría ser pues no sé, que el mercado, que una fiesta. Entonces dije, pues sí, porque bueno, en las fiestas, en las plazas es donde podemos ver gente ahí haciendo de todo tipo y es como lo que nos une de repente, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente pues hay gente vendiendo, hay gente que está bailando, que otros músicos que están tocando. Fue un poco la idea para cubrir ese tema. Y bueno, ahorita, pues sí, yo me encargué de todas las ilustraciones que aparecen. Por ejemplo, aquí son 2 poemas de Diana Domínguez de Tuquio, Ayutla. Y bueno, esta fue la ilustración que propuse y bueno, se quedó. No hubo objeción ni tanto de mis compañeros ni de la autora. También tengo esta. Y aquí hay otra ilustración que pues igual fue sugerida por mí, igual pues se quedó. Pero bueno, en los números siguientes la idea es que también se involucre a otros ilustradores, a otras personas que estén trabajando en ilustración, en cosas parecidas y pues que propongan, mínimo pues en la portada, que las portadas sean de distintos autores y que se vaya como viendo ese trabajo, ese conocimiento, esas habilidades que tienen pues los mijes. Y bueno, la decisión de la tipografía para Nanoy pues fue pues algo fácil porque como lo mencionaba aquí el compañero, esta tipografía se llama Mutsk, es una tipografía que ha sido la más trabajada porque es la que ya tiene tiene varios estilos, se les llama. Y está en negrita, está en normal, bueno, le faltan las cursivas, pero bueno, ya está más avanzada, entonces bueno, decidimos utilizarlo en prácticamente todas las palabras, todas las frases. Lo que vendiera en Mije tiene esta tipografía que se llama Mutsk. Sí, hay delgada, hay pues medio delgada y hay unas gruesas, que esa es la más gruesa. Esa es la intermedia y hay una más delgada. Y sí, prácticamente, bueno, pues sí, como menciona el compañero, sí se tardó un poco, pero bueno, también al planear algo de un inicio, así es, porque de hecho yo pues no lo hice así de, ten los textos, ponlos ya, no los puse así, sino que a ver, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde está? ¿Qué elementos debería llevar? Entonces fui buscando, documentándome, tal vez la mayoría en el AmRan, en lo que se ha publicado, pero pues ya veo qué tamaños se pueden o qué elementos tienen, dónde los coloco y demás. Porque bueno, pues he tenido experiencia editorial, pero nunca había tenido algo como un boletín o un periódico, no lo había hecho. Entonces sí, el conocimiento de qué elementos debe llevar, qué son necesarios, pues sí fue primero como un poco de investigación. Después, pues se va maquetando, se va haciendo bocetos de qué podría hacer, cómo lo coloco, dónde lo coloco. Por ejemplo, me decían que en Nanoki, y hasta acá es el nombre completo. Primero pensé en que igual y toda una línea que fuera el nombre, pero ya se veía muy chico. Entonces dije, como aquí dice Winmask Ponek, simplemente está explicando que es bimestral, que cada 2 meses es este papel. Entonces, pues prácticamente es el nombre. Esto simplemente está diciendo que cada cuándo es el periodo. Entonces, bueno, a base de eso ya se fue construyendo. Igualmente, lo primero que yo hice fue enumerarlo pues, en AmRan, en el alfabeto latino. Pero luego pensé, bueno, pues igual y ya retomando que estamos trabajando bueno, tratando de manejar que todo sea mije, todo sea de la cultura mije. Entonces manejé la numeración epiolmeca, que pues al parecer creo que lo entendí bien, porque bueno, nunca han habido objeciones de que, no se escribe así o no está bien representado. Eso de hecho me lo enseñó Julio, todavía no estaba yo en parte de Colmex, en el 2000,
19 creo dijiste un taller, en Ayutla. Y bueno, pues ahorita ya con eso creo que podría contarles hasta, pues, ¿cuál es la hasta, bueno, es que hay Sim, Sim sería lo último, ¿no? Que sería, Tuxim sería 8000. Y entonces, pues sí, la idea es ir manejando eso. Que incluso si ven en la publicación que hicimos para anunciar esta presentación, coloqué en una esquina lo que representa el 2025, que era Mgoshk Moin, Tugipsh Mgoshk. Era eso. Entonces, bueno, siempre ha sido esa la idea, que se manejen todo lo posible que sea mije, la cultura mije. Entonces, bueno, si ahorita pueden ver, ahorita que les pasen algún número, pueden ir checando pues qué elementos tiene. Igual el índice, pues obviamente tiene la numeración de Apiolmeca. Entonces así se va contando. Pues prácticamente es como un mini periódico, que los periódicos pues no se engrapan, pero para tener bien unida el papel, pues esto se decidió engrapar. Aparte de que como son 5 hojas, es pues más fácil y por el tamaño que se extravíen, que se salgan. Ya si son 3, yo creo que no hay necesidad de engraparlo, pero como son 5 hojas, sí, la verdad es que sí conviene. Incluso, bueno, los periódicos de hecho, bueno, lo poco que sé, nunca he trabajado en un periódico, pero pues prácticamente lo imprimen de noche y pues son máquinas bien enormes que se llaman rotativas. Rotativas, bueno, es offset también como se imprimen los libros, solo que cambian a rotativas porque son rollos de papel en vez de pliegos, son rollos de papel que se van moviendo y se va imprimiendo, y de hecho ya la máquina ya lo saca doblado y ya, intercalado también. Porque en el último paso pasan y se cortan y ya van saliendo así. Pero pues se imprimen miles en esa máquina. Pues es una máquina grande. En cambio aquí, pues sí, yo creo que a muchas prisas podríamos sacar unas 60, 70 al día en este tamaño, en este tipo de impresión, con la máquina que nosotros tenemos, que pues, es una chiquita. Las rotativas, de hecho, no creo que quepan en este patio. Son bien enormes. Sí, sí, incluso la gente, bueno, las tiendas están arriba, se tienen que subir, tienen que montar placas y demás, entonces sí es una cosa muy grande. Una vez que, bueno, en la carrera fuimos a una excursión, por así decirlo, al periódico Reforma. Entonces ahí vemos esas máquinas enormes y sí, prácticamente los veíamos como así hacia arriba, casas. Y bueno, pues sí, pero para estos, como decía el compañero, pues la mayor difusión, se puede decir, pues va a ser en línea, ¿no? Lo físico igual y puede ser aquí en lo posible, lo que se pueda en las regiones. Entonces, pues no sé, estábamos apostando a que por ahorita se imprimieran 200, igual si la demanda crece, pues se pueden imprimir más. Creo que por mi parte, si no hay ninguna duda, pregunta, Pues ahorita podemos volver, ¿no?, a las preguntas. Eso. Sí, gracias, Phil. Por ahí en la introducción ponemos Max como porque pues en realidad, pues como dijo Phil, pues no sabemos lo que estamos haciendo todos. Estamos con muchas ganas, cada quien, si bien él, por ejemplo, dice que no había hecho específicamente esto, pues ciertas cosillas. En mi caso yo también había editado alguna revista, intento de revista literaria, pues los trabajos de mis compañeros en la universidad y me daban ahí una lanilla, pero así de esta manera es hasta ahorita, ¿no? Y en ese sentido, pues nos hemos dado de topes con muchas cosas, con las máquinas que no quieren jalar, con que se desacomoda el texto, que a mí ya se me olvidó qué parte había estado editada, tan fácil como cómo se nombran los archivos, porque pues se le pide ayuda, por ejemplo, a César,
y a él le parece bien, no digo que él, pero que diga, ahora sí el bueno, ¿no? O revisado, y pues todo, y se te juntan, ¿no? Entonces hay que crear un sistema de, vamos aprendiendo, y eso quería yo decir. Además de eso, si se fijan, bueno, hay textos de Zacatepec, Mequier, de Condoy, de Teojoyum, de Ramguer y de, ¿cuál me falta? Condoy y de Añicó, de Totontepec. Y la mayor parte tiene infografías, que son trabajo previo de César, que generosamente nos lo dio. Un poco, bueno, porque se merecen, ¿no? Seguir siendo conocidas. Todos hemos aprendido, supongo, de ese. Yo llegué al Colmix por ese tipo de cosas, los conocí por esas cosas, pero además pues, ya estaba hecho y nos ahorraba un poco de tiempo, ¿no? Ya luego vimos que no era tan fácil, que había que modificarle y que algunas se pixeleaban. Y además de eso, César colabora con un texto que es parte del libro que estás preparando, ¿no? Que también esperemos que 2025 en, en, en Nanoki. Entonces, pues le doy la palabra a César. Gracias. Dios cuide mito, Dios cuide fil. Dios cuide muguktakta kushadamenda damhata. Bueno, pues muchas gracias también a todos los compañeros del colectivo. Creo que es un gran gusto poder ver este boletín ya de forma impresa, ¿no? Una idea que desde hace algún tiempo ya se venía comentando. Sabemos que no es el primer trabajo de este tipo que se realiza en la región. Afortunadamente han habido muchos otros compañeros que en años anteriores han elaborado boletines, revistas o distintas denominaciones de este tipo de publicación. La idea pues es retomarlas y el objetivo que mencionaba Mito pues es que sea algo hecho dentro de la región para la región Mije, ¿no? Y no de una comunidad en particular, sino abierto a todos a todas las comunidades, a todos los pueblos Mijes. Y bueno, a mí me da mucho gusto verlo ya impreso. Todas las decisiones que se tomaron me parecen pues muy acertadas, ¿no? Comenzando desde la portada, que a mí me gusta mucho el diseño que le dio Phil, todas las revisiones que se hicieron, Mito, que fue el editor en jefe, revisó, como él mismo decía, o sea, es un trabajo muy bien hecho. Seguramente habrá algunos errores, algunas erratas, ya estaba yo revisando y de repente ahí se da cuenta uno que aquí faltó una coma, aquí faltó un punto, aquí se le fue algún signo, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Es como que de repente ya de tanto ver el archivo ya, ya uno no se da cuenta de dónde están ese tipo de errores. Pero pues es parte del proceso y pues tener como primer número un trabajo de esta calidad, pues a mí me gusta mucho, me agrada. Pues al mismo tiempo, pues es el primero de, ojalá, muchísimos más que pensamos que puedan surgir, que pues que aborden todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros gustos y disgustos que quisiéramos plasmar en papel. Sabemos que en la actualidad, pues, mucho de lo que se hace respecto de la región ya transita más hacia el asunto auditivo, audiovisual, a publicaciones digitales en las redes sociales, pero creo que pues el papel sigue siendo como un medio muy útil, ¿no? Además pues que nos deja memoria, ¿no? Es más fácil que se nos pierda un archivo a que se nos pierda un libro, ¿no? En cambio, si tenemos el libro y como veíamos hace rato un boletín de los años 80, pues es algo que a lo mejor en una computadora ya se hubiera perdido, ya se hubiera extraviado.
En cambio el papel pues ahí todavía sigue, ¿no? Y de esa manera pues podemos acceder a cosas que se quedaron y que se plasmaron, ¿no? También me parece, pues ya mencionaron los compañeros, no quisiera ser repetitivo, pero sí es importante, me parece resaltar eso. El hecho de continuar con cosas como la numeración, con la escritura en particular, con algunas ideas que a lo mejor no se ven de forma inmediata dentro del texto, pero que están allí, me parecen muy importantes, ¿no? O sea, tan solo contar con una tipografía, es decir, con un tipo de letras que se ajustan a la lengua mije, me parece de las cosas muy importantes, porque no existen a lo mejor para otras lenguas, o que hace 5 o 10 años no existía, ¿no? Este, Seguramente también es un trabajo inicial, pero pues se puede ir mejorando, y la idea pues es que se siga mejorando. El boletín está abierto a cualquier persona que quiera también colaborar. Hacemos la invitación a todos los compañeros que quisieran escribir. Ya Mito mencionaba las características: no más de 2 cuartillas. El tema puede ser puede ser abierto, y en este primer número lo podrán ver. Es decir, hay narraciones personales, hay lo que se considera poesía, o quizás no es poesía, no lo sabemos. Hay anécdotas, hay textos explicativos, históricos. Hay como esa apertura para tener diferentes tipos de texto, y la invitación es justo a eso, a que quienes quieran participar. También la parte gráfica pues está abierta, ya lo decía eh, Phil, a que puede también otros ilustradores de la región, o fotógrafos, o personas que trabajen la parte gráfica, pues también puede ser como un medio para compartir. Y pues creo que como editorial, eh, editorial Nanoc, me parece pues también importante mencionar que pues es el inicio de esta editorial. Ya publicamos un libro, está otro preparándose, y próximamente esperamos ya tener los ejemplares. Pero también se hace la invitación a que si alguien quiere publicar algún texto o algún documento en formato de libro, la editorial está abierta a que se pueda hacer. Es decir, la idea es contar con la mayor cantidad de textos que hablen sobre la región, o que sean escritos por personas de la región, en un asunto pues de que nosotros como personas mijes pues podemos hacer este tipo de trabajos también de calidad. Y nada más para terminar, dentro de las actividades del colectivo también tenemos la convocatoria está dentro del boletín, la convocatoria a este premio Epshuk Yaoyayu, que es una invitación a escribir, a narrar, o a utilizar también las herramientas digitales para grabarse, para tenerlo de forma oral, narraciones que a uno se le ocurra, ¿no? Este es un premio, es el primer premio que presentamos, ojalá también el primero de muchos, que es un premio a la creación verbal en lengua mije. Es exclusivamente para la lengua mije, y está abierto para todas las personas de cualquier variante de la lengua mije que quieran participar en este premio, y que quieran hacer una narración de forma escrita o de forma oral sobre un tema en particular, que en este caso propusimos como el regreso de Condoy, ¿no? ¿Qué pasaría si regresa Condoy? ¿Cómo se imaginan que sucedería? ¿Quiénes participarían? ¿O cómo sería el asunto? Entonces, esa es la invitación. Está el boletín, está aquí la convocatoria para que ustedes puedan consultar las bases. Les invitamos a que envíen sus documentos, sus archivos. Ya próximamente se va a cerrar la convocatoria el 21 de febrero. Entonces hay que ponerse a grabar o a escribir este texto.
Gracias, César. Gracias, Phil. Sí, con respecto a la convocatoria, ahí está en las dos variantes. Está en variante de Ayutla porque bueno, no sé si todo, pero está dedicado a Federico Villanueva Damián. Ahí el comentario sería que no le teman, no se va a evaluar ortografía, pues. El Colmic sí va a dar como una edición, pero lo más importante incluso es que lo graben, ¿no? Como que se ejercite el arte verbal o como quieran llamarle. Si viene escrito, adelante, es bienvenido, pero no es lo principal y eso no se evalúa ortografía. El siguiente número, pues como decíamos, llevará la variante de Ocotepec y parece que ya aceptó Token, un artista visual o gráfico de Moctum, del municipio de Totontepec. Así es que si me dejan, yo voy a meter puro Totontepec, pues, ¿no? Entonces, la invitación está abierta. En este primer número, bueno, solo hablar de los textos muy rápido. Fue invitación directa porque no existía, ¿no? Pero ahorita a quien guste, ¿no? Tino ya nos mandó algo, una traducción, y pues está abierto a todos. Obviamente que sí, en este afán de seriedad, pues hacemos procesos de edición, ¿no? En la misma variante, pero sí intentamos que sea, pues honestamente, que nos alejemos de este estilo en donde solo envías tu texto y te lo imprimen tal como lo enviaste, ¿no? No, nuestra lengua vale lo mismo que el castellano y hay que darle su seriedad. El primer texto con el que inauguramos es de Octavio Aguilar, ustedes ya lo leerán, pero es de una exposición medio polémica que él hizo y que me llegó a mí la noticia y cuando le hablé le dije, te invito, pero quiero eso específico. Hubo quien se molestó y también me parece que puede, ¿cómo se dice? Sí, como incentivar el pensamiento y la reflexión. Después, el segundo texto es de un colectivo ahí de Totontepec, Nemuc. Es un trabajo que se hizo, en el que participaron alrededor de 30 personas. Se recopilaron como unas 48 narraciones en Ayeoc, como unas 10 en español, y que están en audio y están en texto. Entonces es parte de un libro que ahorita está en maquetación con Semilla Corazón, que se llama Anikoj mit Kietz Miaidek. Y si pueden hacer el ejercicio, tiene un código QR, ustedes lo escanean y los va a mandar a Archive. Y la intención es que puedan ir leyendo mientras lo escuchan. Por eso es que nos costó mucho la edición, porque tiene características especiales, pues hubo que cortarle cosas aquí, luego cosas allá. Si allá se editaba, había que cortarle acá. Eso condiciona un poco. Y bueno, el libro tendrá 13 de estas leyendas y cuando salga llevará una memoria. El siguiente texto, bueno, unas lecciones que propone Yasnaya, que inicia con la lección número 1, y que intentará ir acompañando, ya veremos cómo, lectoescritura, o ya veremos ella cómo va definiendo sus lecciones, ¿no? Luego una crónica de Simón, que es compañero también del Colmix, que se acaba de casar, y por eso no vino, está en su luna de miel. Es muy padre, pues, porque da cuenta del servicio. Cada texto implica ciertos retos. Ahí, por ejemplo, el reto era, vamos a dar a conocer nombres, no, pues no, ponle puras iniciales porque pues, alguien se puede enojar, ¿no? Que son historias que todos tenemos. La premisa se supone que es entre mijes para mijes y vale la pena que sepamos que en todas nuestras comunidades pasan cosas parecidas o no, ¿no? Y luego el texto de César, pues, que igual viene, ¿cómo se llama el libro, César? ¿Cómo se va a llamar? Todavía no tiene nombre. Que si conocen el Atlas, pues verán el tipo de trabajo que él hace, y que intenta hacer, que si el Atlas fue específico, intenta un periodo mucho más ambicioso, demasiado tal vez.
Y aquí es un fragmento, ¿no?, de eso, que da cuenta de la longevidad del maíz desde la etapa Mije-Zoque, 4000 años casi, ¿no?, hasta este momento. Luego los poemas de Diana, que es una de las voces más potentes de la literatura Mije, y muy tierno además. Bueno, luego lo del premio y finalmente pues los libros que hemos sacado, que aquí nos acompaña el profe Anastasio, Amantiei Hiem Jahen, no sé, un conjunto de narraciones que bueno, ya lo presentaremos, ¿no, profe? Muy, muy bien hechas y muy bien trabajadas. De hecho, ese es previo al boletín, pero no lo hemos podido encuadernar, entonces pues ni modo, profe. Entonces nos veremos de regreso. Pues no sé si quieran agregar algo o pasamos a comentarios. Gracias, ¿no? Dios. Gracias, Nancy. Ahí estaba Nancy. Gracias Nancy por el espacio y está muy bonito y ojalá que le vaya muy bien. Y gracias de verdad porque pues has hecho posible no el evento sino todo el proyecto que tenemos. Gracias. Desafortunadamente, las ventajas que tiene lo digital también lleva sus desventajas y muchas veces nos decían, pero ¿dónde está la publicación? ¿Dónde está el libro? ¿No? Entonces de pronto decíamos, entonces sí hay que seguir publicando porque todavía tiene un valor. Y lo que decían hace rato, o sea, de pronto sí es todo, o sea, el papel sigue teniendo un valor, un prestigio, una aceptación y un público diferente. Entonces sabemos que estábamos llegando a cierto tipo de población con las publicaciones, con las infografías, pero también sabemos que hay gente que todavía busca lo escrito y que es otro público, ¿no? Que es otro público que está también como viendo, buscando, o que en las aulas tal vez hay contenido digital el que se utiliza, pero también todavía privilegian mucho lo que hay escrito. Como la apuesta por la construcción de circuitos de conocimiento, de retomar pues que viene, ¿no? El boletín ya viene en esa idea de hace 40 años, pues, y seguro que antes ya había otros ejercicios. Pero algo que nos reúne en Colmix es la cuestión de la investigación, pero pensando la investigación como capacidad humana, no como solo la académica, sino como una manera de responder a los cuestionamientos de la vida y de resolución de problemas, y luego decir esto se hace así y así, eso se ha hecho toda la vida, nuestros abuelos lo saben hacer. Pero entonces construir circuitos en donde ese conocimiento circule aquí, ¿no? Y creemos que el papel es lo ideal, y claro que es trabajoso, claro que es ir contracorriente, pero hacia allá está la apuesta. Ahora ya estaba la imprenta, digamos, pensada específicamente para producción de materiales para la enseñanza del Mije, sobre todo lectoescritura, espero que también como segunda lengua. Y entonces teniéndola, pues hay que darles uso, y yo creo que se concatena todo, o sea, las tres cosas que menciono, ¿no? La idea es, pues, publicar, ¿no? O sea, la idea es que sí haya también publicaciones para niños. A lo mejor no como parte de este boletín, pero sí como otro tipo de publicaciones. Ya lo decíamos hace rato, la invitación está abierta, que si quiere cualquier persona acercarse y proponer, pues yo quiero este libro para colorear, yo quiero este libro para aprender palabras sobre la fiesta, sobre las plantas, sobre los animales. Está abierto, y la idea es esa, la idea de la editorial es que puedan abarcarse todos esos temas, y en cualquier variante de la lengua mije. No es que se esté restringiendo nada más a una variante en particular, sino que cada variante pues se puede acercar cada persona de cada comunidad. Eso es lo que se puede hacer, y creo que bueno, nos has dado pues muchas ideas de qué más se puede hacer, y también pues creo que uno puede responder, pues es bueno compartir esas ideas para que también a nosotros y todos los que estamos aquí en este momento nos surjan otro tipo de ideas de qué más se puede hacer. A lo mejor pues la parte musical no la manejamos porque no somos músicos,
pero pues la parte, la parte de registrar, de hacer ese registro en papel, pues eso a lo mejor sí se puede hacer, ¿no? Es decir, creo que hay un montón de trabajo, tampoco es que en el colectivo hagamos todo y de todo, porque nos restringimos por las mismas limitaciones que nosotros como personas tenemos. No podemos hacer de todo, ¿no? Hay un montón de otras cosas que se hacen y se pueden hacer dentro de la región, y eso es lo que creo. Y pues bueno, yo agradezco las intervenciones de cada uno de ustedes. Creo que es una motivación a continuar con este trabajo. Pues esperemos ya próximamente ya tener cada uno de los siguientes números. En cada número pues se abordarán diferentes temáticas. Ya le decía a Mito que no estamos restringidos a que pueda ser textos de cualquier otro tipo. También pues uno de los textos, el que mencionaba Mito, pues juega también con esta parte digital, es decir, puede uno leer el texto y al mismo tiempo estar escuchando la variante en la que está escrito, ¿no? Que es como a veces uno, sobre todo nos pasa con la variante de Totontepec, que pues se nos dificulta, ¿no? No le entendemos por completo, pero ya escuchando pues puede uno ir siguiendo qué es lo que está diciendo, ¿no? Esa es como también una de las innovaciones dentro que enlazan lo escrito y lo digital, ¿no? Entonces pues creo que eso se puede ir promoviendo también, otro tipo de herramientas que sí va a quedar en el papel, pero que también tenga su contraparte en lo digital. Sí, el boletín pues es un proyecto específico que no es el único del Colmix y que no ha sido, ¿no? Está Storyweaver, muchas personas se han acercado a la imprenta. Phil acaba de hacer una lotería, entonces si hay esta inquietud, pues adelante. También la intención es, ya hay una petición de textos infantiles, pero como bien dice César, yo por ejemplo nunca he hecho algo así, ¿no? Entonces es la invitación a que nos lleguen esos textos, pero no tiene por qué ser aquí a fuerzas, sino por eso se creó la editorial, ahí está disponible Phil. No descansa de lunes a domingo, Pues, y llegan, de verdad, ahorita por ejemplo mis paisas de Totón ya me dijeron, se puede, hay un librito que hicimos, ¿se puede hacer un retiraje? Sí, adelante. Entonces todo eso está abierto y se ha estado haciendo. Y pues no sé, para cerrar. bueno, un poco esto de que, sí, de la invitación es porque tenemos distintas habilidades. Por ejemplo, esto pues no lo hago yo solo, no lo hace él solo. Entonces es como, él tiene una capacidad, entonces se ayuda. Entonces él tiene otra y todos los demás, entonces por eso es también la invitación. Por ejemplo, también que pues alguien, lo que decían del código, pues igual y no todos tienen la capacidad de que tengan una grabadora, que lo graben, que salga bien, que lo escriban. Entonces esto pues fue un colectivo que se encargó y ya nos pasaron los archivos y todo. Pero pues es como, por así decirlo, externo. Entonces va llegando y entonces esos conocimientos que ellos tienen, esa información que ellos tienen, se puede aprovechar. Y pues sí, obviamente pues, se recurre a lo físico, a lo palpable, porque pues es lo que, digamos que en nuestras comunidades lamentablemente, pues hay muchas partes que no hay internet. Entonces, ¿cómo ves, cómo te enteras de lo que está pasando a diario en el mundo, ¿no? Entonces, un poco es la ayuda de llegar a más personas. Incluso este código, si es que en mi pueblo, por ejemplo, luego no hay internet, entonces pues tengo el código, pero intento accesar, pues no hay datos, no hay internet para yo escuchar qué dice ahí, pero tengo el texto, tengo físicamente esto, lo puedo leer, lo intento leer y bueno, es la intención. Igual al tener gente que sabe que está haciendo cosas, por ejemplo esto pues no se decidió así nada más, va a ser este tamaño.
De hecho, está bien aprovechado, o sea, no, este papel ya es doble carta, simplemente está doblada y puede simplemente ni siquiera refinarse, cortarse ni nada, simplemente se dobla, se engrapa. No estamos despreciando papel, pero eso es pensado para que sea así. Incluso si se fijan, y pues los que habrán visto periódicos, generalmente son así, nunca llegan al borde. Eso es para que no se refine, para que no tenga cortes extra, entonces se aprovecha todo el material. Pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Ahí lo leen y ya nos regañan después.